Buenas tardes, chicos, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, hoy van a tener dos materias, prevención y control de incendios y seguridad laboral. Las van a tener con el mismo profe, que es Lisandro Pelufo, ¿sí? Ahí los dejo con él, que ya está esperándolos hace un rato. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas Aquí. tardes. Buenas Hola, tardes, hola, hola. Hola, profe. buenas tardes. Bueno, gente, Hola, van buenas a tener tardes. estas dos materias conmigo. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Quiero que me corten cuando yo esté hablando, tengan dudas, las pregunten cuando tengan casos para comentar también. Seguramente muchos de ustedes ya están trabajando, así que está bueno que expliquen su experiencia de lo que estamos viendo y podemos comentar y hacerlo bien práctico para que no quede todo en la teoría y en una presentación mía, sino que ustedes también sean partícipes de la clase. Entonces, muchos de los conceptos que nosotros vamos a estar desarrollando, seguramente ustedes los pueden aplicar en su trabajo, en el día a día, y los podemos ir conversando acá, en la misma clase. Los ponemos como ejemplo, ustedes lo cuentan el momento, lo que pasó, la situación o lo que ustedes en lo que trabajan, y de ahí nos vamos agarrando para aplicar la teoría a eso y es más fácil para que ustedes lo vayan comprendiendo los conceptos. Bueno, ¿están viendo la pantalla que compartí? No, profe, no se ve. Profe, todavía no. Ahí la ponemos. Ahora, Ahora Ahora sí, sí. profe. Sí, ahora sí. bien, perfecto. Esperen que yo los quiero ver a ustedes, si no después. Déjenme que me acomodo, si ya los veo todas las caras y sé quién me está hablando. Bueno, para arrancar, voy a necesitar que alguno de ustedes intervenga ahora y me comente en algún trabajo que realiza, cuál es su profesión o en qué está trabajando. Así yo ya después los puedo ubicar cuando queremos dar algún ejemplo sobre la aplicación. Así que el que se anime, me diga su nombre, en qué trabaja y ya lo voy anotando y después nosotros vamos a ir con la clase ahí. Active el micrófono y empiece a hablar nomás. Hola, Si no, yo los campeón. selecciono, muchos los conozco. Sí, el que quiera, si no, yo hablo con alguno. Hola, profe, buenas tardes. Sí, Cristina, ¿Cómo buenas estás? tardes. Perdón, Bien, bien. no tengo disponible la cámara para conectar. No hay Mi problema, no hay nombre es problema. Mires, un gusto conocerte. Mi área de Igualmente. trabajo, eh, o sea, soy acompañante terapéutico y trabajo en escuelas o en los hogares haciendo acompañamiento a alumnos con discapacidad. Bien, perfecto. Hola, En profe, escuelas. ¿cómo va? Sí. Bien, Mi bien. nombre es Julián, yo soy de Arroyito, trabajo en la cooperativa en la parte del sector eléctrico y bueno, soy bombero, yo eh, Bien. no aplico prácticamente, digamos, lo que se ve es prevención y control de incendios dentro de lo que es mi trabajo, pero bueno, un conocimiento tengo sobre el tema. Bien, ¿cuántos años hace que sos bombero? 5 años, 5 años. Bueno, nos va a servir muchísimo para la parte práctica de esto. Buenísimo. Gracias, Julián. de nada. ¿Quién más? Buenas tardes, profe. Mi Sí, nombre es Gonzalo, trabajo en una planta de acopio de cereales bien. eh, y tengo distintas capacitaciones de bomberos. ¿De qué tipo? Nos enseñaron los riesgos que tenemos en la planta, cómo detener un incendio, cómo usar un matafuego, cómo cargar a un compañero en espacios confinados. Bien, perfecto, perfecto. Tenemos un montón de cosas para hablar ahí en lo tuyo también. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Algún otro caso más que sea diferente? Así los vamos
cargando, que están todos buenos estos. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Sí? Mi nombre es Ujú. Micaela. Bueno, yo soy maestra mayor de obra y diseñadora de interiores. Bien, también. Tenemos muchísimo ahí. Ya vamos a ver, Micaela, cómo acomodamos el diseño de interiores y la parte estética de un lugar con todo lo que es los sistemas de extinción contra incendios. ¿Nos podés dar una mano con eso? Bueno, vamos a ver qué sale. Es que vienen muchísimas tecnologías, pero bueno, está muy bueno porque muchas veces no quieren, en muchísimos lugares los sistemas fijos contra incendio son impactantes es muy industrial. Entonces después vienen otras tecnologías y otras cosas para que sea más disimulado, hasta unos aspersores que uno ve una tapa blanca que cuando se acciona bajan y recién ahí vemos que es un aspersor, si no es una tapa blanca en un cielo raso. Así que tenemos Claro, para ver. sí, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, es justamente esto, de tratar de disimular y mantener en la línea de lo estético las cosas que sí tienen que estar. Exacto. Y también la selección de los materiales. Muchas veces por poner un cielo raso, por poner unos materiales de revestimiento, hacemos una carga de fuego, que ya lo vamos a ver en otra parte de la materia, altísima, lo que nos conlleva después que la ley nos dice que tenemos que tener un sistema contra incendios, solamente por haber puesto un material de diseño, digamos, de estética, lo cual nos cambia los materiales que a lo mejor son inífugos, como el cemento, el yeso mismo, y nosotros al ponerle eso ya después nos obliga la ley a poner todo un sistema contra incendios. Así que vamos a ver un par de casos de eso que está bueno para tenerlo en cuenta cuando se hace una construcción o un diseño, que muchas veces no se lo tiene. Y después llega el problema, porque viene el licenciado, ustedes, y le dicen, che, para cumplir la normativa tenemos que poner todo, cambiar todo este cielo raso a un sistema inífugo, que sea material inífugo. Y o tenemos que poner todo un sistema contra incendios. Entonces ahí se complica porque los costos se elevan muchísimo. Está bueno que puedas combinar esta carrera con lo que vos ya tenés. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Uno más? Hola, profe, ¿qué Sí, tal? bien, bien. ¿Quién ¿Me habla? escucha? ¿Me Sí, escu- ¿Me escuchás, profe? sí, te escucho, Marianela. Ahí te veo. ¿Cómo andas? Bueno, yo Bien, nada que ver, soy licenciada en psicopedagogía, sí, trabajo en escuela y en consultorio. bien. Todo sirve porque en todos tenemos relacionado. He hecho muchísimos planes de evacuación y estudios de protección contra incendio en diferentes consultorios donde son digamos, policonsultorios y demás. Así que está bueno. Y las escuelas ni hablar. Bueno, vamos a empezar. La materia que nosotros vamos a ver, que es prevención y control de incendio 1, recuerden que esta es la primera parte, es una materia más compleja, la segunda parte va a ser más de cálculo y más explícito de la parte general de obras y demás. Esta primera parte es la introducción a esta materia y vamos a ver conceptos generales y algunos específicos de algunas cosas puntuales. Em, el módulo lo que habla mucho, lo que se desarrolla en este módulo, es en cada lugar donde debe actuar, ya sea en edificios, máquinas o dispositivos, e involucra el conocimiento de técnicas de prevención, protección y lucha contra el fuego. ¿Qué hablamos con esto? Que es en todos los ambientes de trabajo. Nosotros nos pueden contratar, como decimos recién, para un policonsultorio, para una industria, para una cooperativa eléctrica, para un caso especial. Aplicando esto, digamos, de solamente de lo que es protección contra incendios, nosotros vamos a poder estar desarrollando una evaluación de un lugar, un diseño, como está la maestra mayor de ahora, ahí Micaela, nosotros cuando vamos a hacer un diseño de un edificio, de una planta industrial, siempre se le consulta al licenciado de Higiene y Seguridad. ¿Por qué? Porque después los costos son altísimos cuando queremos modificar, adecuar algo a la ley, si no lo hacemos en la construcción de principio. Les voy a dar un ejemplo claro. En una obra que yo estuve, era de 10 pisos, un edificio, y el primer piso lo habían hecho, usted conoce lo que son los molones.
Molones son unos cubos de tergopol que se ponen para alivianar la carga de una losa. Para no hacer toda la losa de cemento completo, se le pone esos bloques de tergopol para que no sea tan pesada y queden estos huecos. ¿Qué es lo que sucede? El tergopol no es inífugo. ¿Qué te dice la ley? Que vos eso después los tenés que retirar. ¿Qué alegó la empresa que lo estaba construyendo? No, dice, nosotros después le hacemos un tratamiento inífugo, unas pinturas que vienen que es para hacer un tratamiento inífugo. ¿Qué sucedió? La pintura esa dura 1 año o 2 años en el mejor de los casos y hay que volverla a aplicar. Debajo de eso venían todas las instalaciones, todo el sistema contra incendio, todo un cielo raso, o sea, se iba a pintar una vez y nunca más se iba a volver a pintar. Entonces se le exigió a la empresa que lo sacara esos molones. ¿Qué sucedió? Era sacar un trabajo a mano de todo eso, lo cual fue un problema gigante dentro de la obra porque era un edificio muy grande. Después de ese piso hicieron unos molones de estos tipos, pero de chapa, que los podían poner y sacar con un sistema de trabas. Ahí recién pudieron hacer los otros 9 pisos de esa manera. ¿A qué voy? Si en ese momento no lo observábamos eso, esta empresa lo iba a construir todos los pisos con esos molones de tergopol pensando que lo iban a poder pintar y después iban a tener que sacarlos todo uno por uno a mano con el trabajo que eso conlleva y los residuos que se generó y el problema que fue y la demora que tuvo en obra. Y la otra problema, si eso no se detectaba en esa instancia, se pintaba con esta pintura inífuga y a los 2 años venían los bomberos, destapaban un cielo raso y veía eso que estaba vencido, porque eso va todo con un certificado y demás, le iban a hacer tener que sacar todo el cielo raso, pintar de nuevo y volver a poner cielo raso o retirar los molones que para el mismo caso iban a tener que sacar todo el cielo raso. Entonces, recuerden siempre, el asesoramiento que ustedes vayan a hacer a una construcción, a una obra, háganlo desde el inicio, desde el diseño. Siempre hablen con los proyectistas, con el arquitecto, para que estos diseños estén de acuerdo a la ley. Ustedes son los que lo van a asesorar y le decir, mira, si lo haces tal superficie lo tenés que dividir, si no tenés que poner sistema contra incendios. Ya vamos a ver los casos particulares, eso en la segunda parte de esta materia, pero es importantísimo que ustedes conozcan la normativa y trabajen en la construcción, no después. Por eso lo hablamos que esto es para todos los lugares de trabajo y también van a hacer cosas particulares para máquinas. Supóngase esta mañana estuve trabajando en una cooperativa eléctrica, como el muchacho acá de Arroyito, que tienen un abastecimiento propio de combustible. Ellos tienen una cisterna dentro de la cooperativa donde cargan gasoil a todos los vehículos. Bueno, esa cisterna tiene toda una normativa específica. Tiene que tener una puesta a tierra para cuando viene el camión que le va a descargar, digamos, a abastecer a la cisterna, tiene que tener unas pinzas que se conectan a la puesta a tierra de esa misma instalación. Cuando viene un vehículo a cargarle, como es algo propio, también tiene que tener la puesta a tierra ahí. O sea, tiene que tener una batería de contención con un dimensionamiento de acuerdo a la capacidad máxima que tiene la cisterna esta. Y es todo sistema contra incendio hay y derramamiento de combustible y demás en el lugar. Entonces ustedes van a poder asesorar para una instalación grande, para un edificio general, para un consultorio o para algo muy específico dentro de una empresa, como esto, un despacho de combustible propio. ¿Qué vamos a ver también en esta materia? Lo primero que vamos a ver, el fuego, la clasificación, las causas que lo originan, las pérdidas humanas y materiales a consecuencias del fuego, la química y la física del fuego. Recuerden que nosotros tenemos que conocerlo, saber cómo se genera, qué es lo que genera, cómo hacerlo para poder después hacer la prevención. Tenemos que tener toda la física y la química del fuego. Es simple, no se preocupen, que no es nada de cosa. Las explosiones que cambian, no es solamente el fuego, sino las explosiones, los productos de la combustión, sus efectos sobre la seguridad de las personas. Ustedes saben que la mayoría de los accidentes fatales en los incendios, el bombero seguramente lo va a saber más que yo, el tema de una persona que fallece en un incendio, muchas de las veces, en porcentaje, es más por la inhalación de los gases calientes que por las quemaduras. Los gases calientes te van a quemar por dentro y después empiezan las infecciones y demás, y esa persona después fallece por eso y no por la quemadura directa de la piel. Muchas veces hay personas que fallecieron y no tenían nada en la parte exterior del cuerpo, pero sí inhalaron un montón de gases
de combustión incompleta y gases muy calientes que lo quemaron por dentro. Entonces Sí, también vamos a ver generalmente, esa parte. profe, es por el Sí, monóxido de carbono que se genera en la combustión. Es una de las exactamente. principales causas de muerte en lo que es incendios, como usted Claro. bien dijo, mucho antes de lo que es llegar a una incineración o quemadura. Claro, lo que es el monóxido de carbono, el problema que tiene en estas situaciones es que provoca la asfixia de la persona y la pérdida de conciencia. Entonces la persona queda tirada en el lugar del incendio y se termina muriendo de eso. Pero esto por ahí hay personas que no se han asfixiado, no se han, han salido del incendio, pero después han tenido muchísimos daños o han fallecido por quemaduras internas por la temperatura de los gases que se han generado. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver los controles de las fuentes de ignición. ¿Cómo controlamos la fuente en sí? Como decía yo recién, una fuente sería lo que va a iniciar el incendio. El concepto de carga de fuego, eso es un concepto que nosotros lo tenemos que saber muy bien porque después vamos a hacer cálculos sobre eso, que es lo que nosotros tenemos que presentar ante un organismo para la aprobación de un edificio, todo lo que es los protocolos que nos piden para poder autorizar, habilitar un edificio. Cálculo simplificado, los agentes de extintores, cada tipo de extintores para cada tipo de fuego, los manuales, los portátiles y también todo lo que es la parte fija, todo lo que es sistema fijo de extinción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, definición técnica. Es una reacción química de oxidación rápida y de combustión. Se produce entre un material combustible y un comburente, libera energía en forma de calor y luz. Es la definición técnica simple, más simple que hay. Recuerden, nosotros para que haya un incendio, haya un fuego, necesitamos tres cosas y después ahora se aplican cuatro. Son cuatro pilares. Lo vamos a ver primero con tres y después con cuatro. ¿Cuáles son los tres? Combustible, el comburente y la fuente de ignición. Combustible puede ser un combustible sólido, un combustible líquido, un combustible sólido, la madera, lo más común, una leña, y el combustible líquido puede ser gasoil, queroseno, alcohol, cualquiera de estos combustibles líquidos. ¿Qué pasa? Después necesitamos el comburente. El comburente es la atmósfera donde se va a poder producir esta reacción que veíamos recién, una reacción química. El combustible solo no provoca nada. Con el comburente, recién ahí podemos tener una mezcla que se origine, que teniendo una fuente de ignición, una temperatura, una chispa, una pequeña llama, es la que va a generar la combustión. Entonces, ¿qué es lo que se le agrega? Que nosotros pasamos de un triángulo a un tetraedro, que son cuatro pilares, es la reacción en cadena. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, supongamos, alcohol. Ustedes han visto siempre, uno ponemos alcohol, el alcohol medicinal, en una mesa. ¿Qué hacemos? Prendemos fuego, le ponemos fósforo al lado, se prende fuego porque tenemos el combustible, el comburente, que sería el oxígeno, que rodea ese alcohol que pusimos sobre la mesa, y la fuente de ignición, que es el fósforo. ¿Qué pasa? Eso se consume rápido y se acaba cuando se acaba el combustible, porque son los gases, la evaporación que tiene el mismo alcohol. Es muy volátil el alcohol, por eso es rápido y se consume rápido. ¿Qué pasa? Nosotros, la diferencia, cuando nosotros tenemos una madera, nosotros vamos a prender una estufa. Le damos, ponemos para prender un asado, prender la leña para una estufa. Le ponemos papel, que es más liviano, menos densidad para poder prender con un fósforo. Se hace una llama, ahí tenemos una combustión, se hace una llama y esa llama hace de fuente de ignición para la madera. ¿Cuál es la diferencia? El papel, al ser de poca densidad, se quema rápido y lo que es la madera empieza a quemar, a tomar temperatura, pero ¿cuál es la diferencia con la madera? Que ahí se empieza a generar esta reacción en cadena. Yo quemo la corteza de la madera, de ese tronco, y esa corteza que se quemó produce la reacción en cadena para el interior del tronco. Entonces se sigue quemando. O sea, yo voy quemando la corteza, una vez que se quemó, cae en ceniza la corteza, pero yo genero la fuente de ignición para la madera que sigue para adentro. Entonces ya Profe, tenemos el aire. ¿Cómo? Sí, no, Julián. perdón que lo interrumpa. Algo que me Sí, parece bueno agregar es que el combustible no arde, digamos, no quema, algo me se le explica decir, que lo que se quema no es la madera,
sino el producto de la pirolización de la madera, es decir, los gases que emana la madera, en este caso, cuando llega a cierta temperatura. El producto de esa pirólisis, lo que se quema es los gases que va desprendiendo, no la madera en sí. Lo mismo en el caso de los combustibles líquidos, ya sean hidrocarburos, Ah, alcoholes o etanoles, lo que se quema son los productos de la vaporización. Y lo que permite la exactamente, reacción en cadena es que se mantenga en el tiempo. Eh, exacto. Eso es lo que nos va a dar la reacción en cadena, que estaría en el tetraedro a diferencia del triángulo. Exactamente, lo que trato de explicarlo de una manera muy simbólica y simple para que se entienda esta física, de la química esta del fuego, que es eso, se va quemando de afuera hacia adentro. Lo que vos decís totalmente correcto, no sé si, a ver, nadie haga la prueba, pero el que ha estado en una situación lo sabe muy bien. Si yo agarro un bidón de 5 litros lleno de combustible y le tiro un fósforo, no va a pasar nada. Si lo meto directamente, rápidamente adentro del líquido, no va a explotar, no se va a prender, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es totalmente el líquido completo. Y el líquido, como decía ahí el compañero Julián, son los gases que libera la evaporación de esos gases, de ese líquido, de ese combustible, lo que genera la combustión. Entonces, si yo tengo un bidón de 5 litros a la mitad, sí, cuando yo pongo un fósforo ahí adentro, la mitad del tanque de este bidón va a estar con los gases de este combustible, todo lo que libera eso, y ahí es cuando se genera la explosión, en este caso, porque va a estar confinado, pero sé dónde se genera la combustión. Exactamente. Recuerden eso siempre. Lo que yo digo, esto genérico para explicar la reacción en cadena, es que temperatura de ignición que yo le di al papel, a la madera, es lo que generó la llama. Después esa llama va a continuar hacia adentro a medida que vaya generando la temperatura para que la madera libere esos gases, se va a seguir yendo la combustión para ese lado y consumiendo ese combustible. Cuando se termina la reacción en cadena, cuando se acaba el combustible o cuando se acaba el comburente, que es lo que vamos a ver ahora con la extinción, cuando veamos los métodos de extinción de los fuegos. El combustible es sustancia que puede arder, sólido, líquido, gaseoso. Comburente, sustancia que permite la combustión, habitualmente el oxígeno del aire, no siempre es así. Energía de activación, fuente de calor que inicia la reacción, la chispa, la llama, la fricción misma. Y la reacción en cadena, el proceso continuo de liberación de radicales libres que mantiene la combustión. Es lo que venimos explicando, esta es la parte bien teórica. Química del fuego, ahí tienen bien lo que es la química, una reacción de combustión es una oxidación rápida del combustible únicamente. Frénenme ustedes, así lo vamos conversando. Características químicas del fuego. A ver, eh, repito, todo esto es para que ustedes conozcan y sepan qué es lo que es el fuego, porque después lo vamos a tener que determinar cómo se comporta el fuego, en una estructura, en un material, cómo hacemos el análisis de la carga de fuego de un material, por qué es el poder calorífico de un elemento y demás. Entonces, por eso es que tenemos que ver estos conceptos que por ahí son un poquito más pesados, lo que es la física y la química, pero nada más. Las características es exotérmica, libera energía, lo que sabemos todos. Radicalaria, se generan radicales libres, que es lo que genera esa reacción en cadena. Y la reacción en cadena mantiene la combustión mientras hay condiciones. ¿Por qué decimos mientras hay condiciones? Porque si se baja la temperatura, si sacamos parte del combustible o sacamos parte del comburente, no va a producirse esa reacción en cadena. Productos típicos de la combustión, la completa lo que va a liberar es el dióxido de carbono, el agua y calor. La incompleta nos va a liberar dióxido de carbono, hidrocarburos no quemados, hollín, sustancia tóxica, y esa es la peligrosa. Esa es la que nosotros tenemos que evitar de todas formas. Ya lo vamos a ver, que vieron cuando se habla mucho en la prevención del monóxido de carbono y demás, en la época ahora del invierno, cuando nosotros tenemos muchas estufas, calefactores y demás, que se habla de el color de la llama del fuego, que nosotros tenemos que tener bien identificado, porque un color es una combustión completa y otra es incompleta. Ya lo vamos a ver. Física del fuego. El cambio de estado en la liberación de energía. Desde el punto de vista físico, el fuego implica la transferencia de energía y cambio de estado. Nada más. Así de simple. Conducción a través de los sólidos, estructuras, paredes, convección, gases calientes ascienden y transfieren el calor. Principio de chimenea. Recuerden siempre, todos los gases, cuando cambian la temperatura, lo que va a cambiar es la densidad. Entonces, si yo tengo un ambiente, como funcionan los aire acondicionados, todo.
Los aire acondicionados, los sistemas de aire acondicionado de un lugar, ¿qué hacen? Toman el aire caliente de arriba, porque es el que se va para arriba, y liberan el aire frío por debajo. ¿Vieron los sistemas grandes que están todos por debajo? Bueno, ¿por qué? Porque el aire caliente va hacia arriba, siempre. Cuando se calienta un gas, como el aire, lo que hace es ser más liviano, menos denso. Por eso es que se va para arriba. El principio de funcionamiento de los globos aerostáticos. Entonces, en un incendio, nosotros cuando vayamos a ver todos estos sistemas y demás, tenemos que tener la precaución que el fuego y todos los gases calientes van a ir hacia arriba. Cuando vean la parte de los roles de evacuación, los planes de evacuación y demás, van a ver que una parte les dice, ante mucha presencia de humo y gases, porque el fuego, digamos, se extendió en un ambiente, ir desplazarse lo más cercano al piso. ¿Por qué? Porque es donde menos presencia de gases calientes y de hollín y de monóxido de carbono y dióxido de carbono vamos a tener en el momento de un incendio. Entonces, recuerden siempre, los gases calientes van hacia arriba, es la convección. Radiación, emisión de ondas electromagnéticas, también es lo que nosotros recibimos cuando yo me acerco a una estufa, ese calor que recibimos es la radiación que genera el mismo el mismo fuego. Cambio de estado. El combustible puede pasar por una etapa de pirólisis, descomposición térmica, en sólido como madera, liberación de gas inflamable antes de arder, que esto es lo que estábamos hablando recién, el leño que se va quemando es una liberación de gases, que es lo que nosotros vemos la llama y lo que se va quemando. El calor convierte líquidos en gases y los gases en lo que realmente son los que se inflaman. La temperatura que nosotros le aplicamos al alcohol o al... El alcohol por sí tiene su volatilización, su evaporación rápida. Nosotros cuando le aplicamos temperatura, se la aceleramos. Se produce algo químico que se le aceleramos. Y al acelerarse, más la chispa esta de ignición, tenemos la combustión esta y es el fuego. Esto es lo que hablamos, los colores de la llama azul y llama amarilla. Llama de combustión completa y llama de combustión incompleta. Siempre. Nosotros cualquier artefacto que tengamos, tenemos que ver que la llama sea de color azul, celeste, algunas partes, nada más. Si está más amarilla y libera humo, es una combustión incompleta. Entonces, en una casa, adentro de un ambiente cerrado, lo que va a generar es que está liberando todos esos gases de la combustión incompleta al ambiente en el que estamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Están todos muy callados. Sí, profe. Variables que afectan el comportamiento del fuego. La concentración de oxígeno, temperatura de ignición del combustible. Recuerden esto, que lo van a ver. ¿Se acuerdan que yo les decía que vamos a ver la carga de fuego? La carga de fuego se va a analizar mucho por el poder calorífico que tiene cada uno de los materiales y la temperatura de ignición es la que nos va a determinar nosotros. Vieron que yo recién le decía a un lugar que le iban a poner pintura ignífuga. Bien, esa pintura ignífuga lo que hace es retardar la combustión del material que está por debajo. No quiere decir que eso lo va a aislar y nunca se va a quemar. Ahí tenemos que tener otro tipo de materiales. Recuerden que son retardantes. Igual que agarrar, por ahí hay lugares que tienen todo un cielo raso o tienen un revestimiento de madera, supongamos un teatro. Un teatro, la mayoría de las veces los teatros tienen, el piso del teatro tiene que ser de madera por un montón de cuestiones, tanto acústicas como para las personas que bailan ahí arriba y el movimiento y de todo. Entonces, los pisos tienen que ser de madera. Igual que las cortinas que son por ahí en los teatros son inífugas y tienen algo, o vienen con un tratamiento. ¿Qué pasa? Esa madera que está en el piso de un teatro tiene un tratamiento inífugo, es un tratamiento con químicos, hay diferentes tipos de tratamiento, uno es una pintura, otros son diferentes formas que lo hacen con materiales, muchas cuestiones químicas que le hacen aplicar a esa madera. No quiere decir que esa madera no se va a quemar nunca, va a prender fuego, o sea, va a generar la combustión a estar sometida durante mucho tiempo, cierto tiempo, a una fuente de ignición. Ya lo vamos a ver que los materiales después los vamos a clasificar con una F y un número. F30, F60, F90, F120.
Eso lo vamos a ir analizando cuando veamos todas las medidas, los materiales, porque F30 significa que ese material puede estar expuesto a un fuego durante 30 minutos y no va a perder ninguna de sus propiedades, tanto físicas como químicas. O sea, no se va a prender fuego ni se va a deformar. Si nosotros tenemos un metal va a tener, de acuerdo al metal que sea, un F90, un F120, va a tener o más, pero ¿qué es lo que te significa? Que eso durante 90 minutos a una temperatura está ensayado que no va a perder las propiedades físicas. Recuerdan el atentado a las Torres Gemelas, que mucho se habla que el combustible del avión que chocó en las Torres Gemelas generó tanta temperatura por tanto tiempo y la estructura de las Torres Gemelas era toda metálica, como los edificios, la mayoría de edificios en Estados Unidos, y por eso es que se derritieron esas columnas y empezaron a caer de esa manera. Una de las teorías que se analiza por el combustible, el poder que tenía calorífico del combustible y lo que soportaba el metal con el que estaban construidas las cosas, las columnas. Recuerden, todos los materiales que nosotros tenemos sometidos a la temperatura tienen una cierta cantidad de tiempo, y de acuerdo obviamente a la temperatura que nosotros lo sometamos, va a tener una cierta cantidad de tiempo en la cual va a resistir con todas sus propiedades químicas y físicas sin alterarse. Y eso se va a designar con un F10, 20, 30, 60, 90, 120, y eso nos va a determinar, supongamos, cuando vamos a poner una puerta de emergencia, decir, bueno, esta puerta de emergencia, de acuerdo a la carga de fuego que hay en este ambiente, tiene que ser un F90 o un F120 o así lo que nos diga la normativa. Las paredes del lugar o los divisorios que yo tengo de un lugar de acuerdo a la carga de fuego, tiene que ser de acuerdo a este F30, 60, 90 que sea, tiene que ser de acuerdo a la carga de fuego que yo tengo en el lugar. Ya lo vamos a determinar eso, y eso es lo que yo le hablaba antes al principio, que tenemos que estar pensando en el diseño de un lugar con estas cuestiones. Che, vamos a tener, es un depósito de una empresa que vende pirotecnia. Bueno, los materiales constructivos para esa empresa que vende pirotecnia van a ser totalmente especiales, diferentes a un lugar que vende, no sé, otras cosas, que vende metales. Una ferretería, una empresa que solamente vende hierros, caños y demás, todo metálico. Bueno, va a ser totalmente diferente, porque la carga de fuego va a ser casi nula, va a tener la carga de fuego del escritorio, de las cosas que tengas mínimo, una cortina dentro del lugar, que va a ser lo mismo que cualquier otro lugar, a diferencia de un lugar que vende pirotecnia o que vende descartables, que van a tener otro poder calorífico también, entonces van a tener otra carga de fuego, entonces va a cambiar muchísimo para el diseño del lugar y los materiales y de los sistemas de extinción que nosotros vamos a necesitar para ese lugar, de acuerdo al material que sea. Variables que afectan al fuego, la humedad y la densidad del material, es lo que venimos hablando recién, la velocidad de propagación, tasa de liberación del calor, eso también es diferente, no es la misma la velocidad de propagación de una madera, como hablábamos recién, a la que tiene la nafta, o la que comparamos dos combustibles, no es la misma la del queroseno que la de la nafta, como antes nosotros teníamos lámparas a queroseno, porque ponemos ahí y hace una llamita y va continuando. Bueno, la velocidad de propagación que tiene los gases que liberan el queroseno es mucho inferior a lo que es la nafta. La nafta, como nosotros conocemos, la nafta super normal, la común, la que ustedes quieran, esa tiene una liberación rápida, que es para, obviamente, los motores a combustión, tenga esa liberación rápida cuando hace la combustión y funciona un motor a combustión, nada más. Entonces, nosotros nunca se nos va a ocurrir prender fuego o a querer ayudar a un fuego como lo hacemos cuando le ponemos alcohol de quemar. El alcohol de quemar también tiene una propagación lenta, o como se usaba antes el queroseno, que ahora no se consigue mucho, que le poníamos a los leños para poder prender fuego, poner un poquito de queroseno, un poco de alcohol al quemar. Si yo eso, en vez de hacer eso, le pongo nafta, voy a tener una explosión directamente. ¿Por qué? Porque es súbita. En el momento, la cantidad de gases que libera apenas yo tiro la nafta arriba de los leños, no recuerdo el número, pero capaz que es 1000 veces más rápido que lo que libera el queroseno o el alcohol de quemar. Y la ventilación del espacio. Recuerde que el comburente ideal para todos estos fuegos de los que estamos hablando es el aire. Entonces, cuando nosotros desarrollemos un plan de evacuación y demás, y demos a la persona las instrucciones de cómo evacuar un lugar, siempre se le dice, uno revisa una habitación que no haya nadie y antes de irse cierra la puerta para que no haya circulación de aire, porque la circulación de aire lo que va a generar es
avivar ese fuego. Esa reacción química la va a incentivar, digamos, la va a enriquecer de comburente. Muy bien, vamos muy rápido. Ustedes frenamos un poco, conversamos. ¿Alguno tiene alguna anécdota para poner hasta lo que venimos hablando? ¿Alguna explosión, algo que le pasó con algún combustible, alguna situación de esa? Muchos de ustedes seguramente prenden el fuego para hacer el asado y demás. ¿Y qué hacen? Le ponen el secador de pelo para que se genere un poquito más, se haga más rápido las brasas. Eso es lo que estamos hablando. La ventilación, la comburente, una inyección de comburente va a hacer que la reacción esa sea más rápida. ¿Alguno nada? Nadie le pasó nada nunca con el fuego. Nadie jugó con fuego cuando era chico tampoco. Hola, Profe, profe. ¿Filmina la vas a subir después vos a la plataforma de todas estas definiciones? Sí, sí, yo eso se lo paso a los coordinadores, tanto la filmina o como el apunte completo. Esto es un resumen del apunte completo, algunas partes. Entonces pueden tener el apunte completo y lo van leyendo de ahí. Esto es una ayuda, no pongo toda la información en la filmina porque no, si no se pone muy tedioso. Prefiero que lo vayamos hablando. Carolina, ¿estabas por contar algo? Sí, profe. A mí en el año 2012 estábamos durmiendo en pleno invierno, el 31 de agosto, y se nos prendió fuego la casa. Nosotros estábamos durmiendo, no nos habíamos dado cuenta, hasta que en un lugar que yo tenía un mueble específico para todo lo que era o sea, aerosoles, porque tenía un nenito muy chiquito, empezó a explotar, pero nosotros estábamos al lado de las piezas y bueno, el fuego ya entraba ya había alcanzado toda la mitad de la casa y entraba para el pasillo que entra a las piezas. Y nosotros no nos dimos cuenta, no sabíamos nada, en la desesperación, era todo fuego, pudimos sacar los nenes, salimos nosotros y empezamos a abrir las ventanas según nosotros para que entrara aire, según nosotros que iba a salir ese calor, ¿no? Cuando empezamos a abrir una sola ventana, el primer vidrio que abrimos, se empezaron a explotar inmediatamente todos los vidrios de las otras ventanas, se empezaron a quebrar y el fuego, por supuesto, que aumentó más por no saber que le dimos todo Bien. ese oxígeno, digamos, al fuego que ya había dentro de la casa y se expandió mucho más rápido. Exactamente, eso es ya un incendio consolidado. Cuando vos tenés así, no tenés mucho para hacer en ese caso, no tenés mucho para hacer. Y trajiste a colación, está bueno para que lo hablemos, el tema de los aerosoles, tanto los aerosoles. ¿Qué es lo que pasa con un recipiente como un aerosol? El aerosol no en sí, cuando, no sé, a ver, alguno o alguna ha jugado cuando es chico una fogata y tiró un aerosol, ¿qué pasa? Explota. Es así como vos lo comentabas recién que sucedió en tu casa, explota. ¿Pero por qué explota? Porque al generarle temperatura, el aerosol es un envase que tiene presión interna. Lo que está ahí adentro, el gas que está metido adentro, está metido a presión, igual que una garrafa, igual que otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando yo lo someto a temperatura, a estos recipientes con presión interna, que puede ser como le decía, una garrafa, puede ser un generador de aire comprimido también, que tiene estos tanques donde está cosa. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo le someto a la temperatura, un recipiente de eso, aumenta la presión interna y eso es lo que termina explotando. Entonces, no es por el producto que tenga adentro, sino por la presión. Obviamente, no es lo mismo que explote un aerosol que tenga adentro un producto que sea ignífugo, que sea, no sé, espuma o algo, no sé, algo que sea, no es espuma, pero a lo mejor algún material, o agua comprimida, una cosa así, que explote un tubo de GNC, que ha sucedido cuando se prende fuego un auto y explota el tubo de GNC. No sé el bombero Julián si vos has estado en algún incendio de vehículo que exploten los tubos de GNC. Por suerte no llegaron a explotar, digamos, a desflagrar, pero sí a ventear. Por suerte hoy en día lo que es el GNC tiene las válvulas de seguridad, digamos, las válvulas de alivio que usan, avanzaron tanto en tecnología que a determinada temperatura o presión ya empiezan a ventear automáticamente. Eh, Exactamente. Así que Sí, muchos de estos, por suerte no hemos estos, tenido accidente con eso. claro, Sí, lo muchos que de es estos, increíble que por ahí cuando le damos capacitación a los chicos, eh, sí, algo tan simple como ustedes decían, un aerosol,
un desodorante que está prácticamente vacío o demás, nosotros los hacemos explotar en un ambiente seguro, los ponemos adentro de un canasto con tapa, la tapa bien trabada, eh, y los ponemos a temperatura para que los chicos que son nuevos, digamos, que están capacitándose, entren a ver el tiempo de reacción, digamos, que lleva eh, de formarse el material, cómo se hincha y demás. Por ejemplo, Claro. nosotros hemos tenido problemas con los vecinos por cómo se siente fuerte la explosión y son cosas que están prácticamente ya vacías. Así que imagínenselo a gran escala lo que es un tubo de GNC o algo ya de mayor volumen. Exactamente. Bueno, hay muchos lugares. Había una de las chicas que trabajaba en la parte de acompañante, lo que son los lugares de residencia de tercera edad y demás, o lugares clínicos, cualquier clínica, hospital, tiene los tubos de oxígeno también ahí adentro. Bueno, eso tiene todo su trabajo especial por la presión que tiene y por lo que puede llegar a suceder si se rompe un tubo de eso adentro de en un incendio. De por sí nomás ya tienen otras cuestiones de seguridad que tienen que estar amurado a la pared y demás, transportarlo en carro con cadena, que va por otro lado, en otra materia. Pero bueno, hablando de estos sometidos a presión, y como decía Julián, la mayoría de estos equipamientos tiene válvulas de depresión, digamos, válvulas de seguridad que cuando llega a una cierta presión porque yo le generé, hay un incendio y demás, está tomando temperatura, salta esa válvula y libera la presión que tiene adentro para no sobrepasar y romper el recipiente. No va a suceder eso nunca con un aerosol. El aerosol, como decía Julián, que lo usan para hacer las prácticas, va a explotar el aerosol. Una garrafa de gas, lo más probable es que explote la garrafa de gas antes que se libere, digamos, la parte de la válvula que tiene para que yo uso para conectar a un equipo y demás. Los compresores de aire sí tienen válvulas de alivio que van a poder liberarlo, igual que los tubos de GNC. Pero no todos los equipamientos de estos sometidos a presión tienen esta liberación. Otros no. Bueno, forma de extinción del fuego. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Vieron que nosotros teníamos el tetraedro del fuego. Nosotros cortando alguno de esos pilares vamos a apagar el fuego. Separando alguno de esos pilares, vamos a apagar el fuego. ¿Qué significa? Que si yo tengo una combustión dentro de un ambiente y lo único que hago es sacarle todo el oxígeno del ambiente ese, se va a apagar, se va a extinguir el fuego que está ahí adentro. ¿Qué se hace para eso? Los data centers, ya vamos a ver un video de un data center, que es un lugar donde tenemos equipos muy caros de la parte tecnológica y demás, que no podemos usar otro producto. Hay muchos sistemas de extinción que lo que hace es directamente quitar el aire o meter un gas que es inífugo, que no es comburente, y meten ese gas que lo que hace ese gas es desplazar el oxígeno y sacar el comburente hacia afuera. Entonces, una posibilidad es esa. Hablándolo algo más simple, si yo quiero sacar el comburente, se prende fuego algo y lo tapo con una manta. Se prendió fuego, no sé, la pava eléctrica. Bueno, el problema de la pava eléctrica es la parte de los plásticos, tenemos una cuestión más cosa. No vamos a poner ese ejemplo, vamos a usar otro. ¿Vieron lo que pasa con los aceites de cocina? Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el aceite de cocina cuando se prende fuego? Lo que nosotros tenemos que hacer es la sofocación. ¿Por qué? Porque cualquier producto que nosotros le pongamos va a ser más difícil apagar el aceite por el material que es, por la química del mismo aceite de cocina, que lo mejor es hacer la sofocación. Ya lo vamos a ver cómo es la técnica y por qué no podemos utilizar otros productos. Entonces, nosotros para cualquiera de estos fuegos lo que tenemos que hacer es sacar alguna de las cosas. O retirar el combustible, o retirar el comburente, o sacar la fuente de ignición también. Nosotros cortando esto, principalmente combustible comburente, que es la fuente de ignición, nosotros podemos, ¿por qué digo principalmente? Porque la fuente de ignición, una vez que yo prendí fuego una montaña de leña, ya está, ya se produjo esta reacción en cadena. Yo quitar la fuente de ignición es difícil porque ya está una leña va a quemar la otra y la otra y la otra y la otra. O sea, lo que yo puedo hacer es quitar el combustible. ¿Qué hacemos? Sacamos una parte de la montaña de leña y dejamos lo último que se consuma lo que quedó y ya le saqué el combustible que sigue. Pues a lo mejor no le puedo, obviamente, no es tan fácil una montaña de leña tapar. Igual que un incendio forestal. ¿Vieron los incendios forestales? Que por ahí lo que se hace es un contrafuego
que se le prende fuego en un lugar controlado, entonces cuando viene avanzando el fuego de este incendio forestal, se encuentra con el otro fuego que ya quemó el combustible y lo deja sin oxígeno y sin combustible para que pueda avanzar el otro fuego, el que venía, que nosotros queremos controlar. O las picadas que se hacen, se saca todo el material combustible del piso, cortando todo lo que es rama, yuyo, pasto, todo, se saca todo, se pasa con una topadora, se saca todo y queda la tierra sola. Entonces quedamos sin combustible y no continúa el fuego. Bueno, Profe, cualquier... Sí, profe, ¿quién nosotros habló? en la parte eléctrica, yo trabajo en la Sí, cooperativa de Villa Ruipal. Y lo que bien, vi con el paso de los años es que algunos materiales o sistemas de corte sí, se han utilizado, por ejemplo, el gas SF6 para hacer los cortes en las antichispas, en los cortes de media sí, tensión. Se ha usado ese gas porque creo que es el hexafluoruro de azufre, que es mucho más denso exactamente. que el aire. Entonces lo que hace es comprimirlo más y apaga la chispa en los arcos eléctricos. Sí, lo que hace en sí de la chispa es no le genera un ambiente donde no se genera, no se amplía, no tiene la reacción en cadena. Lo que hace, Exacto. bueno, el SFC viene para todo lo que son los seccionadores, viene para interruptores, viene, es más, hay uno que viene, ¿viste el sistema que viene para hacer una apertura de fusible bajo carga que tiene, lo envuelve y vos lo abrís? Y ya tiene ahí directamente la apaga chispa. Es un Sí, sistema que sí, se pone en la punta de la pértiga y vos lo enganchás y ahí hace la apertura con carga y no te hace el arco porque lo apaga en la misma extinción del lugar, esta cápsula que vos le pones. No son fáciles sí. de maniobrar, pero tan buenos. ¿Los has visto eso? Sí, nosotros no lo trabajamos, lockout, me parece que se llaman. Sí, Sí, no se pone en la sí. punta de la pértiga, sí, no lo trabajamos nosotros, pero sí es como una antichispa. Exactamente. A ver, yo trabajo con muchas cooperativas y no es algo que se recomiende tanto ese sistema, sino yo prefiero por otro lado todos los procedimientos, se hacen los protocolos para poder hacer la apertura o cierre de esto sin carga o con una carga menor y no un fusible de 80 amperes como una cooperativa lo estaba haciendo. Que querían usar ese sistema porque hacían la apertura del coso con un fusible con una carga de 80, un fusible de 80 amperes. Una locura para lo que es una... Ya vamos a ver, tengo varios videos sobre esto y lo vamos a hablar. Todo de la parte eléctrica, ya tenemos dos que están trabajando en cooperativas, así que lo vamos a hablar. Bueno, interrupción de la reacción en cadena, polo químico, seco, balones, eliminación del combustible, cortafuegos o válvula, sofocación, cortar el oxígeno, espuma, CO2, polo químico y enfriamiento, agua reduce la temperatura. Esto lo vamos a ver uno por uno, cada uno, cuáles son los sistemas y qué es lo que produce y por qué se usa ese sistema y no otro. Vamos con los fuegos clase A. ¿Cuáles son los fuegos de clase A? Ustedes saben que los fuegos se clasifican en diferentes letras, A, B, C, D y el K. Y hay otros más especiales que no hace falta ahora, pero vamos a hablar de esto que es lo que nosotros vamos a trabajar. El A, el más común, es combustible sólido, madera, tejidos, papel, goma, son todos materiales combustibles sólidos. Para su extinción se requiere enfriamiento, el agua es la sustancia extintora ideal. ¿Cuál es estos fuegos? Lo principal es bajar la temperatura. Entonces, nosotros vamos a tener, como ven ahí en la imagen, diferentes tipos de extintores. El más común es el que ustedes conocen, que está al medio, que es el rojo, el ABC. ¿Por qué? Porque funciona para muchísimos ambientes donde nosotros tenemos una combinación de materiales. Ya vamos a ver que el B es más para combustibles líquidos y el C es el originado por la parte eléctrica. Entonces, si yo tengo que recomendar, tengo que decir un lugar, un ambiente, un comercio, como el comercio donde está Mariana en este momento, ¿verdad? Mariana Velázquez, en este momento tiene ese comercio, yo le tengo que recomendar que sea un extintor de la clase ABC. ¿Por qué? Porque ya ahí nosotros vemos que tiene material combustible, que puede ser toda la parte plástica, la madera que está atrás, y también tiene electricidad. Entonces no podemos utilizar uno a base de agua. Lo principal de estos tipos de los fuegos clase A, que exclusivamente, si nosotros hablamos de un incendio forestal, ahí tenemos el extintor ideal, es el agua. Por eso los bomberos cuando van a un incendio forestal utilizan
agua. Vienen otros productos químicos que tiene otro, que es lo que usan los aviones, por ahí algunos aviones especiales para tirar eso, que tienen mayor capacidad, pero específicamente lo que se usa es el agua para materiales combustibles, como lo que es la madera, la goma, los óleos, todo lo que es papeles y demás. Todo combustible sólido, vamos a usar agua. Cuando no Aparte, hay profe, presencia, sí, aparte de ser el ideal, por así decirlo, es el más económico y el que se encuentra de manera más fácil. Eh, exacto. Lo único que tiene para una extinción, cuando nosotros vamos a asesorar, supongamos lo que es miren el primer extintor que tenemos ahí, que es de agua comprimida, es para lugares muy específicos porque no puede haber nada eléctrico. Entonces nosotros decimos, che, vamos a utilizar el agua, bárbaro. Pero si yo tengo equipo eléctrico, ya no puedo utilizar el agua. O sea, el más barato, como decía Julián, el que mejor va a funcionar para lo que son los combustibles sólidos, pero muchas veces no lo podemos utilizar. Es más, yo le diría que son muy pocos los casos contados dentro de una, digamos, interno. Estamos hablando de una edificación, algún comercio, alguna industria. Son muy pocos los casos contados que podemos utilizar solamente agua. A ver, hablando de estos sistemas manuales. Ya cuando hablamos del sistema fijo de extinción, tienen los sistemas fijos de extinción, que lo vamos a ver en la otra materia. Porque ustedes me van a decir, a ver, en un edificio, en una empresa, yo he visto todos los hidrantes, que son sistemas de agua, bárbaro. Pero esos sistemas de hidrantes, de agua, los rociadores y demás, está combinado con un sistema como si fuera una central de alarma, donde lo primero que va a hacer esa central es cortar el suministro eléctrico. Nos va a cortar el suministro eléctrico y después recién va a funcionar todo lo otro. Entonces, para poder evitar que yo esté en un ambiente, se prende un extintor de esto, libere el agua y me provoque, yo me quede electrocutado acá, me salvo del incendio, pero yo me electrocuté. Entonces, no, estos sistemas están combinados, son sistemas integrados donde ya lo vamos a ver en la segunda materia, pero lo que es un sprinkler, un rociador de un sistema fijo, es muy mecánico. Es una pollita de vidrio donde tiene un líquido adentro que a cierta temperatura genera presión, como decíamos recién de estos aparatos sometidos a presión, explota, cae un tapón metálico y empieza a salir agua. Y vos me decís, che, ¿y cómo se activó la alarma, todo lo otro? Bueno, eso cuando sale el agua ahí, genera una depresión en el sistema que se genera, que activa las bombas y eso con una electroválvula hace el corte de energía del edificio. Entonces no quiere decir que yo esté en un lugar, va a salir el agua, pero inmediatamente apenas sale el agua, se va a cortar la electricidad. Fuera de esos sistemas, cuando nosotros vamos a asesorar a alguien y le decimos, no, lo mejor es acá, lo mejor es que vos tengas un extintor de agua a presión. Bueno, aquí tenés muchísimo cuidado para que no haya otros combustibles líquidos, que no haya combustible líquido y que no haya presencia de electricidad. ¿Qué puede ser esto, como le decía? Y la mejor tenemos una... eh, Profe, sí, ¿quién habla? buenas tardes, Anaí le habla. Sí, Anaí, Yo decime. en mi trabajo anterior, en una capacitación que tuvimos con bomberos, a nosotros nos recomendaban siempre, más allá que sean espacios abiertos o cerrados, nos recomendaban siempre tener un matafuego ABC. Y yo pregunté justamente por el matafuego de agua, el A específicamente, y ellos lo que nos recomendaron directamente era como que ellos ahora es un uso descartado o solamente nos recomendaban para espacios abiertos o al aire libre que se podían tener, pero no aplicaba para ni un edificio, ni una casa, ni una vivienda, o sea, para nada más que fuera espacios abiertos, que es, de hecho ellos ya lo estaban descartando y no recomendando. Exactamente. ¿Cuál es la cuestión del matafuego ese? Yo, a ver, como vos decís, suponete que yo voy a asesorar una cabaña turística en la montaña. Decís, bueno, y la cabaña turística en la montaña afuera tiene un hornito, un hornito. Decís, che, material combustible, listo, le puedo poner un extintor de este tipo, supongamos, sacando la grasa que puede tener de un hornito o una estufa o un fogón. Supongamos un fogón recreativo que tiene afuera la cabaña para sentarse alrededor a la noche y prender ese fogón y estar ahí al lado. Bueno, técnicamente hablando, lo mejor ahí puede ser un extintor de agua a presión. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener eso. Leña prendida a fuego dentro de un lugar controlado, sin electricidad, sin nada, en el medio del campo, donde decís, che, se prende fuego eso, listo, saco y lo apago.
¿Qué es lo que Pero, pasa? El problema de esto. El problema de esto va a ser que la persona que lo vaya al lugar ahí, que ustedes lo van a tener que analizar mucho después cuando vayan a asesorar estos lugares, tienen que pensar que la persona que se va a sentar ahí no tiene el conocimiento como ustedes, de que ese es un extintor que solamente se puede usar para este tipo de fuego. A lo mejor se prende atrás de ellos, se prende fuego un quincho que hay con parte eléctrica y demás, y ellos vieron que estaba ese extintor y van y apagan el fuego con ese extintor, porque no tienen el conocimiento de qué tipo de fuego es y en el momento no se van a poner a leer la etiqueta. Entonces, cuando nosotros tenemos lugares públicos también, por más que sea al aire libre, vamos a recomendar el ABC, porque es el único que nos asegura que la persona que lo utilice no se ponga en riesgo porque lo utiliza en una instalación eléctrica. Por eso digo que son muy contados los lugares que se puede llegar a utilizar. Hay en Córdoba, suponete, una empresa que tiene depósito de archivos de papel. Yo tengo una oficina y tengo mucha documentación en papel, no tengo espacio, no quiero poner sistema de extinción, un quilombo. ¿Qué hago? Voy, le contrato a esta empresa que viene, yo meto todo en caja y ellos se lo llevan. Esos lugares, esos depósitos que ellos tienen, no tienen nada de electricidad. Y en los que tienen todo un sistema antiexplosivo con IP65 que no le va a afectar en ningún momento el agua. Esos lugares sí adentro tienen estos extintores manuales de agua. ¿Por qué? A ver, un sistema fijo de extinción, ¿qué hace? Le daña toda la documentación, o sea, todo lo que yo le llevé para que me lo guardara, me lo va a dañar. Entonces, no tienen eso. Lo que utilizan estos sistemas de agua, ahí lo pueden llegar a utilizar. Ya ni siquiera, porque ahora usan otros extintores, otros que, como es, con otros gases y demás, que no le va a afectar el papel y tampoco. Pero bueno, eso sería un lugar que vos decís, che, bueno, sí, acá lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no tiene instalación eléctrica. Y los tipos que están acá no es público, sino que es gente que trabaja acá adentro y lo va a agarrar y lo va a utilizar para eso. Pero nada más, es muy raro. Es muy raro. Sí, el ABC o el AB, como lo vemos allá, el de espuma. ¿Por qué? Porque el de espuma ya lo vamos a ver en el otro este fuego, que es mejor para que lo veamos acá, que es para los combustibles líquidos. ¿Qué pasa con el combustible líquido? Nosotros lo que tenemos que hacer es separar el combustible líquido del comburente. Yo veo un charco de un combustible líquido, digamos querosén, prendido fuego, o nafta, que se prendió fuego, y si yo le tiro agua, lo más probable es que eso se desparrame y se expanda el fuego a todo el lugar. No lo voy a apagar, sino que lo voy a desparramar. Entonces, ¿por qué? Porque el agua no es soluble con el combustible, sino que se va a separar y lo va a desparramar y vamos a generar un incendio mayor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para un combustible líquido es separar el combustible del comburente. ¿Cómo se hace eso? Muchas veces con un sistema de espuma o con el clásico ABC o el BC que ahora aparece en este modelo, que es el dióxido de carbono. ¿Cuál es la diferencia del ABC con el BC? Fíjense que los dos son para instalación eléctrica, el de espuma no es para instalación eléctrica, no lo podemos utilizar en ningún lugar que tenga instalación eléctrica, que se usa, suponete, los extintores de agua a presión con espumígeno en las despachadoras de combustible, en una estación de servicio que tienen todo un protocolo, tienen todo un sistema para eso, que apenas se genera un incendio, se corta todo el sistema eléctrico, el operario, todo el personal que trabaja ahí, ¿qué tiene que hacer? Apretar un botón colorado que tienen en todos los surtidores, lo van a ver por todos lados en la estación de servicio, ahora cuando vayan lo van a ver, van a prestar atención y van a ver que en todos lados hay uno de esos. Ellos apretan ese botón, se corta el suministro de combustible y se corta también la parte eléctrica, que tienen estos extintores grandes, que son bien grandes, que tienen 100 litros o más capacidad todavía, de 100 kilos más, que tienen una manguera que en la punta tiene un espumígeno. Y que lo que va a hacer es como el matafuego, como lo vemos ahí, el AB, o como vimos el otro, que es agua a presión, pero con un espumígeno. Entonces el combustible donde se prendió fuego, nosotros le tiramos eso y va a generar una espuma que se deposita arriba del combustible líquido y separa el combustible del comburente. Nada más. Hay muchos lugares fijos, instalaciones fijas, como lugares, hangares de aviones o talleres mecánicos que utilizan muchísimo combustible por diferentes situaciones o combustible de alto octanaje,
que tienen estos sistemas fijos. O sea, son rociadores como los que nosotros conocemos convencionales, pero en vez de tirar agua, tiran espuma. Y se hace toda una capa de espuma y eso separa el combustible del oxígeno, del comburente, y se apaga el incendio. Generalmente, para estos tipos de lugares que tenemos combustibles líquidos, se utiliza el ABC, porque nuevamente siempre tenemos la presencia de la parte eléctrica. Entonces, no es puntual que se utilice un AB. Se utiliza un ABC o un BC, que también tiene una característica especial que, a diferencia del ABC, el BC disminuye la temperatura, por eso es que tiene esa boquilla, porque el ABC yo lo agarro la manguera y libero y es un polvo a presión que no pasa nada. Ahora, yo el BC lo largo, si alguno lo acciona en algún momento, sabrá que esa boquilla que tiene la salida es porque se enfría todo, se enfría mucho. Me puede llegar a quemar la mano por el frío que genera este polvo, el dióxido de carbono al salir. Entonces por eso es que tiene esa boquilla. Yo a lo lejos ya puedo distinguir cuál es un ABC de un BC porque tiene esa boquilla. ¿Y en qué se usan los BC? Sí, Una pregunta. pregunta, Lisandro. Si vos Sí, tuvieras que atacar Francisco. un tablero eléctrico, ¿lo atacás con un Sí, ABC o con un BC? con un BC. El BC es el que más se utiliza para tablero eléctrico. Yo en una empresa le puedo decir que ponga, bueno, pone tantos extintores ABC en diferentes lugares, pero en el tablero eléctrico general pone un BC. ¿Por Perfecto. qué? Limpio. Daña menos No los te va a componentes generar tanto eléctricos residuo. electrónicos. Claro, ¿Cómo? No deja residuos. claro. Claro, no Claro, no deja te deja residuos. residuos. Exactamente, y el ABC, el polvo que tiene el ABC es muy oxidante, entonces todos los componentes eléctricos y electrónicos te los va a dañar. Entonces siempre se utiliza el BC y ahora vienen otros que son más limpios también, que ya los vamos a ver más en otro, que se Halon. sustituyen y son prioridad para cuando tenemos tableros generales o lugares donde tenemos instalaciones eléctricas de alto costo, porque obviamente salen 4 o 5 veces más caro que un BC común. Entonces, muchas veces por ahí, el equipo que yo voy a cuidar, es necesario que el extintor que yo tenga lo dañe lo menos posible porque es muy caro, entonces utilizamos otro tipo de gases. Todo va a ser más caro. El BC es el más barato del que se utiliza para estas cosas de tableros eléctricos y demás, porque no genera residuos y no lo va a dañar tanto como un ABC. Un auto, vos le ponés un ABC y la instalación electrónica no sirve más. Cualquier cosa electrónica que vos le tires con un ABC, no sirve más la electrónica de eso. Las plaquetas las oxida completa, después no sirve más nada. El BC se puede llegar a salvar y más cuando es un tablero eléctrico que no es tanta electrónica, sino más eléctrica, los conectores y demás. Y tiene mucho menos residuos. ¿Está, Francisco? Una cosita, perfecto. No, lo que Sí, tenemos todo en los autos normalmente es un ABC, ¿no es cierto? exactamente. Y generalmente cuando hay un problema uno en el motor, lo primero que hace, bueno, usa eso y bueno, y lamentablemente los autos nuevos se pueden dañar, quizás los viejitos no tanto, pero mira vos, nosotros Es tenemos un así. ABC. Al Falcon no le pasaba nada. Claro, al Falcon no le pasaba nada. Lo viejo todavía funciona, dijo Darío. Exactamente. Bueno, ¿sabes lo que pasa de Francisco? Está algo muy bueno para que lo vayamos analizando para toda la materia, que muchas veces nosotros no tenemos, como di el ejemplo recién, un lugar turístico, yo no voy a poner un matafuego específico porque necesito que cualquier persona sin conocimiento lo pueda utilizar. Por eso es que el predilecto es el ABC. En un vehículo vos tenés muchísimo más combustible sólido, digamos, porque puede tener el tanque vacío o lleno también, pero no es que lo vas a atacar al tanque, digamos, el incendio del auto no va a aparecer por el tanque de combustible, sino que va a aparecer por alguna quema, por el motor, alguna parte del motor, alguna pérdida del motor, un aceite y temperatura del motor, la mayoría de las veces va a ser por ese lado, o dentro del habitáculo, que es todo combustible sólido, o sea, todo del tipo A. Nosotros tenemos que atacar mucho eso. Por eso es que se utiliza el ABC. Y te vuelvo a repetir, se hace porque es de público. Cualquier persona ve que algo se está prendiendo fuego en una casa y se acuerda que tiene el matafuegos adentro del auto y va a buscar ese. ¿Y qué va a hacer? Va a utilizar ese, por desconocimiento y demás. Entonces, nosotros, todo lugar público que vayamos a trabajar y que tengamos que hacer, no podemos poner un matafuego específico.
Yo no puedo poner un matafuego específico que puede llegar a dañar la integridad de la persona que lo use. Por eso se utiliza el ABC y va a ser el ABC, el predilecto para toda situación pública. Te pongo un ejemplo rápido. Una vez Sí, en una casetina se estaba quemando, estaba, digamos, prendiéndose fuego, eran unos NH, y apareció sí, yo estaba haciendo el tema de incendio en el edificio, pero en el tema de la instalación de la detección, y vino un sí, señor, se bajó de un auto y agarró un ABC y le sí. tiró la casetina y fue una explosión porque explotó. Es como, no sé por qué, pero explotó. ¿Entendés? Como si le hubiera tirado agua. Y bueno, por eso Puede digo que ser, claro, es raro. Es raro ahí que explote. La verdad que no lo había escuchado, que con un ABC puede llegar a generar un ambiente. Sí, suponete lo que es agua con el magnesio, que ya lo vamos a ver también. Si, a ver, no sé, a lo mejor algún componente dentro del tablero tenía magnesio, que no debería, pero bueno, no sé, a alguien se le ocurrió meter en el gabinete o algo, algún aparato que tenga o algún metal de magnesio, si vos le tirás agua a un magnesio cuando está prendido, sí genera una explosión. Vamos a ver un par de videos de eso. está bien. Pero es Puede ser raro, raro, raro. que no haya estado bien el matafuego, vaya a saber, el viejo, o Quizá, capaz, algo raro. exactamente, porque Sí, sí. no debería Está bien. nunca una situación de esa. Se ven muy lindas las explosiones de magnesio. Sí, Más ahí allá de vamos a ver. todo, Si es tenemos tiempo lo increíble la vemos. cantidad de luz que desprende Exacto, cuando impacta el agua. Eh, exacto. Ahí lo vamos a ver. Vamos a tratar de, si llegamos, lo tengo varios videos de eso. Fuego clase C, que es la parte eléctrica. A ver, la electricidad de por sí sola no va a generar un fuego, recuerden, es una fuente de ignición. Pero bueno, todo lugar donde nosotros tengamos presencia eléctrica, tenemos que tener estos tipos de extintores que estén marcados con la C, que significa que el producto que tiene adentro no es conductor de la electricidad, nada más. Cualquier producto, cualquier extintor que tenga la letra C, significa que no es conductor de la electricidad y no va a poner en riesgo a la persona que lo utilice. Fíjense, el último que se ve ahí, que está todo de verde, tiene la manguera verde y la etiqueta toda verde, es el agente limpio que se le llama, que es el predilecto, como yo le decía, para estos lugares donde no podemos tener contaminación. No solamente porque vamos a dañar aparato eléctrico electrónico, sino por el ambiente. Un caso que se trata mucho es en las terapias intensivas de un hospital y una clínica. Nosotros vamos a tener persona que va a estar internada y quizás hasta con problemas respiratorios de por sí o no, pero nosotros cuando abrimos un extintor del tipo ABC o BC ahí adentro, vamos a tener que evacuar a todas las personas ahí y muchas veces esas personas no se pueden evacuar tan fácilmente. Si alguien ha abierto un ABC adentro de una habitación, sabe lo que es. Es un polvo, parece un talco o una nube completa que no te deja respirar. Entonces, si yo para apagar un incendio adentro de una sala de terapia intensiva hago eso, primero tengo que sacar todas las personas que están internadas. Bueno, en estos lugares utilizamos este agente limpio que no deja nada de residuo y tampoco me va a asfixiar la persona que está ahí adentro. Obviamente, si generamos 10 de eso ahí adentro, va a desplazar el oxígeno y nos vamos a asfixiar también. No es para que desplacemos todo el oxígeno del ambiente. Pero bueno, para un principio de incendio dentro de un lugar donde tengo personas internadas, lo predilecto es el DHCFC, que es el que vemos ahí, hidrocloruro, fluoruro, pero tenemos varios gases como eso, pero lo que son todos verdes, los agentes limpios. Vamos a poder utilizarlo en estos lugares donde tenemos personas que no las podemos evacuar o demás. Y además no dejan ningún tipo de residuo. ¿Cuál es la contraparte? Sale mucho más caro que un ABC o un BC, muchísimo más caro. Lisandro, Entonces, cuando nosotros vayamos a asesorar a una persona, tenemos que tener cuidado y decir, che, mira, te hago gastar más para que uses el HCFS, pero te va a salvar que el equipo este que vos tenés acá, una resonancia magnética, que sale millones de pesos, no te lo dañes si tenemos un problema en un enchufe nomás, que yo te active un BC o un ABC, que te lo va a dañar. Con este no te lo va a dañar y te va a salvar esta computadora que vale millones o este equipo electrónico que vale millones. Por eso el asesoramiento siempre va también con los costos de lo que nosotros queremos cuidar y el costo del sistema que vamos a utilizar. Y siempre dejarlo por escrito. Sí, también.
Agente limpio a base de hidrocloruro fluorocarbono. Más difícil. Acá tenemos los D, que es lo que hablamos recién. Julián nos decía que es espectacular ver cuando nosotros un magnesio, un metal, que recuerden, hay metales que también generan combustión. Tenemos esto como lo que es el magnesio, el titanio, el circonio, sodio, potasio, etc. Bueno, el más común es el de magnesio. Y nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar extintores muy específicos para eso. Vamos a ver, después lo vamos a ver en un par de videos, es muy específico para eso. Se ve mucho por ahí en vehículos. Vehículos pueden tener las llantas de magnesio o el tren delantero. Después se prohibió, no se hace más. Pero bueno, hay muchos equipos que tienen, autos que tienen más viejos con el tren delantero de magnesio o las llantas. Bueno, eso al nosotros tirarle agua genera una explosión. Lo tenemos que apagar con otro tipo de agente y no con agua. Y el clase K, que es de aceites vegetales, grasas y animales, es lo que nosotros vemos un incendio en una cocina. Cuando se prende fuego, un sartén que tiene aceite, una campana que está como con una acumulación de grasas y demás. ¿Qué tienen? Es un químico húmedo y es característico para poder apagar ese tipo de incendio. ¿Qué pasa con este tipo de incendio? Vamos adelante un poco. Esto es una simulación. Vamos a sacar el sonido porque no. Vamos adelante un poquito para que veamos qué pasa. Es una sartén normal que está expuesta a una fuente de ignición, a una combustión, a un fuego. Que esto muchas veces sucede en una cocina, en otros lugares, cuando llega a cierta temperatura más el aceite que empieza a salir por fuera, por los bordes de la sartén, se prende fuego. Ahí lo tenemos como se prendió fuego. Lo que nunca se debe hacer en estos casos es tirarle agua. ¿Por qué? El agua ingresa dentro del aceite, se evapora y hace una expansión súbita de su volumen. O sea, hace que el aceite salte para todos lados. ¿Por qué? Pero por eso es porque el agua ingresa y se evapora súbitamente. Y eso es lo que genera. Miren el video. Entonces nosotros por querer apagar un fuego con de un aceite o una grasa, lo que vamos a generar es una situación de esta. Una pregunta, ¿y si lo apagamos con un ABC? Se puede apagar. ¿Qué es lo que tenemos más a mano por ahí? Yo en mi cocina tengo un ABC chiquito de... Por eso es que es lo que Sí, te vuelvo a igual. decir. Le pones la tapa de la sartén arriba y ya Exactamente, por sofocás el ahí. oxígeno. Sí, pero O un si tenés, repasador que lo tirás arriba. pero si tenés un purificador de aire, por ejemplo, que lo tenés arriba y se te prende fuego, el filtro lo podés pagar con un ABC, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Ahí sí, vamos, pero ahí no es el caso de la sartén. En ese caso, siempre lo recomendable es una tapa, no sé, una bandeja, un horno, lo que tengas que selle completamente la Ahogarlo. sartén o lo que tengas prendido. Y aparte te evitas el quilombo del polvo químico por toda la cocina. Que bueno, te va a Totalmente. arruinar todo lo que tengas ahí porque es corrosivo. Volvemos a lo que le dije antes. Lo fácil es el ABC porque lo puede utilizar cualquier persona y nadie va a tener que tener conocimiento como lo están teniendo ustedes ahora o que tuvo una capacitación que hay que sofocarlo. Si yo tengo que recomendar en una instalación, poner un ABC. En un caso de una cocina específica de público, pone el K. ¿Por qué? El K ya lo vamos a ver que tiene mucho mejor poder de extinción y es más limpio que un ABC. Por eso se utiliza el K en una cocina, en un restaurante, en un lugar donde nosotros podemos tener un gran incendio a base de vegetales o aceite o grasas animales. Resumen, ABC, como lo vimos recién, y el D y el K. Estos son todos los tipos de extintores comerciales que se venden. Después vienen diferentes tamaños, como les digo, otro tipo de gases más limpios y demás, específicos para diferentes situaciones. El predilecto, el comodín, lugar público, nadie sin conocimiento, el ABC. ¿Qué pasa con lo de la cocina? Hay una forma de sofocación que se habla mucho, que es el repasador, taparlo con el repasador, humedecer el repasador y taparlo. Bueno, hay que hacer una cosa muy particular ahí. El tema es que el repasador tiene que estar húmedo. Si el repasador está muy mojado y le caen gotas de agua, cuando yo me acerque, caen las gotas de agua y vemos lo que pasa lo que vimos en el video. Entonces solamente tiene que estar húmedo. ¿Qué se recomienda? Una tapa de una olla,
como decía recién, una fuente, lo sofocamos. Lo mejor es sofocarlo a un extintor ABC o un K, que tengamos, si el lugar es un lugar industrial y demás, y vamos a tener el K. Origen de los incendios. Lo vamos a hacer rapidito, así vemos un par de videos y no nos quedemos colgados con esto. Tienen que saber que hay estadísticas que se van llevando el tema del origen de los incendios. El que más nos compete a nosotros es lo que es domiciliario, industrial y demás para edificios y casas. El 70% del registro que tiene, supongamos en Córdoba Capital, tienen un registro que más del 70% de los incendios son originados por desperfectos eléctricos. Instalaciones eléctricas viejas, defectuosas, malas instalaciones y demás. Siempre nosotros cuando vayamos a trabajar la prevención de lo que es el incendio, lo que primero tenemos que ver es la instalación eléctrica. La instalación eléctrica es el origen de la mayoría de los incendios. Después empiezan las negligencias, el uso de combustibles líquidos dentro de lugares cerrados y lo que es la parte del gas, que es totalmente diferente. Vamos a ver un par de videitos. Así. Este es el del magnesio. Es un depósito, una fábrica que de magnesio y le están tirando agua. Esa es la característica que tiene el magnesio. Salen como todas chispitas blancas. Todas, digamos, son esquirlas del mismo material que explota y sale para afuera. Todo, pero bien blanca, bien clarita, así como si fueran luces blancas. Esa es la En este caso, característica del los bomberos magnesio. no sabían que había magnesio. No lo sé. Yo paso video, van a ver muchos videos. Yo durante toda la clase voy a poner video porque lo ponemos bien acá, pero de cuál es el trasfondo del video, no lo sé y no es la idea de analizarlo. Cuando yo le paso un video para analizarlo, voy a tener bien el análisis de qué es lo que es y demás. Acá no sabemos cómo es. Cuestión es lo que sucede. Esto es el uso de extintor. Lo vamos a pasar un poquito. Después, total, eso lo voy a explicar yo después. Bueno, el tema de la garrafa de gas. ¿Cuál es el problema de la garrafa de gas? Igual que cualquier instalación de gas, es la presión que tiene el gas, que es más difícil de apagar. Supongamos un calefactor que se prendió fuego, porque tiene un desperfecto y se prendió todo el aparato, es un principio de incendio. Yo no voy a querer apagarlo por ahí con un extintor y demás. Lo primero que tengo que hacer es cerrar el suministro de gas. Si no accedo a donde está el calefactor del suministro de gas, tengo que ir al corte principal del edificio. Lo digo en conceptos generales para que vayan entendiéndolo. El gas, lo primero que tenemos que hacer, cualquier sea la instalación, cualquiera sea, es cerrar el suministro, cortar el suministro. ¿Qué pasa? En una garrafa no es tan fácil. Por eso está el video este que lo vamos a ver. ¿Qué se hace? Se utiliza la sofocación. Nosotros tenemos la garrafa, está prendida a fuego y lo que se hace es tratar con una manta de sofocar el fuego. ¿Qué hacemos? Sacarle el comburente al combustible, que es el gas, que no lo podemos cerrar, porque el fuego lo vamos a tener ahí, en la válvula de salida de la garrafa. Entonces se hace una sofocación de ese tipo y después va a quedar a lo mejor venteando el gas solo. Después, recuerden que eso, si estuvo liberando un fuego, va a estar caliente y demás. Pero lo que hacemos nosotros es eso. Una vez que nosotros lo sofocamos, se va a cortar la cadena, la reacción en cadena, porque no vamos a tener más el comburente. Entonces se apaga el fuego. Lo único que va a quedar liberando el combustible, en este caso el gas almacenado. Nada más. Después creo que acá en el video lo muestran con fuego. Ahí está con fuego. Lo que se hace es hacer así. Lo sofocamos. Y una vez que sacamos la manta, ya está. Ahí sigue saliendo gas. Miren que lo prende de nuevo. Pero lo que hacemos es sofocarlo. Y entonces después podemos cerrar la válvula con, obviamente, la precaución y demás. Lo pongo como ejemplo para que veamos que eso, todo lo que es instalación de gas, nosotros o sacamos el suministro o lo tenemos que sofocar. En este caso, que no tenemos cómo cortarle el suministro, digamos, a distancia. Sí, Sebastián. En ese caso, por ejemplo, vos lo sofocas, cortás y después se tiene que refrigerar, porque eso levanta temperatura. ¿Se Exacto. refrigera con agua, con algo o se le deja la manta con lo que envolvimos Como empapado te en digo, agua, algo de eso?
nosotros cuando vamos a hacer una capacitación, un lugar que se utiliza, tiene una garrafa de más, lo que le enseñamos es esa técnica y después que ventee. Porque si el problema estuvo ahí y solamente el incendio fue sobre esa garrafa, es preferible que ventee porque no, a lo mejor no tenemos otro elemento. Vos decís, ¿qué le vas a tirar ahí? Agua para enfriarlo. Dejar la garrafa, de última sacarla, si está dentro de un ambiente, sacarla fuera del ambiente, sofocarla y sacarle que ventee afuera, nada más. Pero lo que lo utilizo para que veamos el concepto del gas. El gas nosotros tenemos que cortar el suministro, ya sea localmente o una llave general hacia afuera. Y si tenemos el fuego en el lugar y no podemos acercarnos, lo que vamos a tener que hacer es primero sofocar para cortar la reacción en cadena del fuego y después dejarlo que ventee. Nada más, porque la garrafa es limitado, se va a ventear y se va a acabar. En cambio, un suministro de gas natural no se va a acabar nunca. Tenemos que cortarlo nosotros de alguna manera. Ok. Aquí que tenemos. Bueno, este es el uso del K. Estos son sistemas fijos para lo que es eh, eh, cocinas o cosas así. Está muy fuerte el volumen. Todos tenemos después sistemas fijos, que lo vamos a ver en la segunda materia, pero se los muestro para que los tengan ahí presentes. Esto es una estación de servicio, es muy poco común ver una cosa de esta. Y justo acá sucedió un accidente y funcionó el sistema fijo contra incendio en una estación gasolinera. Estación de servicio, digo gasolinera porque es el título que tenía el video. O sea, un accidente. Fue un piromaníaco, no es un accidente, fue intencional lo que sucedió. Pero son como unos extintores fijos que funcionan directamente. Los ven que están colgados ahí arriba los surtidores y ya van a ver que es para extinguir en el lugar. Y cómo lo sofoca rápidamente. Bueno, este es un uso de sistema fijo combinado con extintores. Y quiero ver qué tenemos acá. Bueno, para los que están en la cooperativa, ¿sabes qué lugares que utilizan con sistema de agua para refrigerar, apagar un incendio de una estación transformadora? Mire, Eso. repito, son sistemas totalmente, porque son al aire libre. Al aire libre no va a poder utilizar un gas, es medio raro, va a ser muy volátil el gas para poder sofocarlo ahí. Son sistemas que tienen, como le digo, como una central de alarma que primero va a cortar todo el suministro eléctrico antes de poder liberar el agua. Si no, no va a salir nunca el agua. Vos un sistema de eso conectado en servicio, le tira esa agua y explota todo, no queda nada. No saben muy bien lo que trabajan en las cooperativas. Y esto es lo que yo le decía, en lugares como hangares, lugares que utilizan combustible de alto octanaje, esto es un hangar de aviones, de fabricación de aviones, de almacenamiento de aviones, lo que sucede, tiene sistema de rociadores como si fueran los de agua, pero miren, primero el sistema que hace, cerrar las compuertas, allá al fondo se ven cómo se van cerrando las compuertas, se cierran todas las compuertas. Hay una alarma lumínica y sonora, no que no pongo el sonido porque es muy fuerte. Y lo que empieza a suceder, ya van a ver que en vez de rociar agua, empieza a largar espuma. Son lugares muy específicos, pero porque hay combustibles de alto octanaje como el combustible de avión. Apurando que no tenemos tanto tiempo. Ahí empieza a largar. Todos estos sistemas tienen dos ductos. Uno que viene el agua, que llega a los rociadores eso de ahí arriba, y otro que es un espumígeno que se le inyecta en esa boca directamente. O sea, no es que tienen almacenada espuma y liberan espuma, la espuma se genera ahí, en el sistema, la boca de salida, se genera la espuma y lo va alargando ahí. Y lo que hace, si esa es una superficie que tiene todo combustible de avión que está incendiado, separa el combustible de lo que es porque la espuma está a ser más liviana, menos densa que el combustible, se deposita arriba, no se mezcla, quedan dos fases, que el combustible líquido abajo y la espuma arriba. Tiene menor densidad, por eso se deposita arriba.
Por eso en cualquier lugar que nosotros tengamos una bañera llena de agua y le ponemos espuma, hacemos espuma, la espuma se deposita arriba, porque tiene menos densidad, va a estar arriba. Y esto lo que hace es cubrir toda la superficie del combustible tapándolo completo. Y ahí nosotros apagamos el incendio. Son sistemas muy específicos, los vamos a ver después. Estos son sistemas fijos de gases. ¿Vieron que tenemos nosotros ahí los de dióxido de carbono? Bueno, hay lugares que tenemos como esto, que es un depósito de algún químico, y en vez de tener rociadores de agua, lo que tienen es liberación de este tipo, de algún tipo de gas. Si hay algún sistema, algún halogenado y demás. Puede ser diferente tipo de gases. Este era CO2. También es igual que el otro sistema, empieza a liberar una alarma, tanto sonora como lumínica, porque hay que evacuar, igual que en el otro. Nosotros no podemos tener personal que quede ahí cuando yo libero esa cantidad de este tipo de gas, o en el otro que libero esa cantidad de espuma. A no ser que se le fieste la espuma. Y lo que se genera es eso, un ambiente donde desplazó el oxígeno y está este gas como el CO2. Te da unos minutos el mismo sistema para poder evacuar o para poder abortarlo. Exactamente. Puede ser. Exactamente. Es más, hay otro sistema que ya lo vamos a ver, creo que es este, de un data center. ¿Qué pasa si presurizas el interior de un data center? Ahí está. Estos lugares también, pero utilizan, como le decía, dos formas. O un gas que lo que hace más que todo es desplazar el oxígeno en lugar, como lo vemos en el video, o si no, otros sistemas que son totalmente presurizados y lo que hacen es quitar todo el oxígeno del lugar. Tienen bombas de mucho caudal, bombas de oxígeno que lo chupan y lo dejan sin oxígeno en el lugar, entonces el fuego se extingue. Pero obviamente, previo a eso, vos tenés una señal lumínica, una señal sonora que te da unos minutos para que el personal haga la evacuación. Si no, bueno, lo deja sin oxígeno una persona ahí adentro, directamente. Sí, de todas formas, Sí. yo trabajo en un sector donde manejamos documentación y Sí. tenemos instalado un sistema como el que vos comentás del gas que cuando extingue, cuando dispara, reduce todo lo que elimina el oxígeno. Pero nos Claro. comentaba la gente que lo instaló, hay un equipo Siemens nuevo, que Sí. no es que si vos estás ahí, digamos, te quite el oxígeno y te morís, digamos, te da, digamos, va a extinguir y tampoco que te va a Sí. matar, digo, si te quedas ahí adentro. Bien. Siempre es bueno la Claro. evacuación, obviamente, porque te da unos minutos a salir y qué sé yo, inclusive hasta de abortar la cosa, pero nos comentaba eso, la gente que Perfecto. instaló el A sistema. ver, ya lo van a ver, la tecnología van cambiando, aparecen nuevas cosas y nuevos sistemas de extinción. Como vos le decías, hay sistemas ahora ya que son gases que son menos dañinos, entonces te permite que una persona, si por algún motivo quedó ahí adentro, no se vaya a asfixiar. Perfecto. Pero bueno, lo que nosotros vamos a recomendar siempre es la evacuación del lugar. Acá lo que le voy a mostrar, hablando de esto precisamente, ahora que se viene mucho, que ahí está, hay mucho, los vehículos eléctricos. ¿Cuál es el problema de los vehículos eléctricos? Las baterías de litio. La batería de litio también tiene una explosión como las que veíamos del magnesio y demás, y arden, y arden, y arden durante horas. Entonces, no hay forma de apagarlos. La única forma de extinguir ese incendio es por sofocación, que es lo que vamos a ver ahora en esta práctica que hacen con un vehículo. Primero le dan temperatura, obviamente, para que se genere la ignición, es una prueba. Pero una vez que incendia, la única forma de hacerlo es la extinción. ¿Cuáles son los métodos que me han comentado? Yo estuve en una capacitación sobre este mismo tema, de estos temas. Uno es la sofocación. En algunos lugares que lo hacen, lo meten adentro de una pileta directamente. Hay que tener una pileta cerca. Este otro sistema que están utilizando mucho, que es una manta. Es una manta que se le pone directamente y lo cubre completo al vehículo. A ver, ¿quién lo puede hacer esto? Solamente personal capacitado y con el equipamiento como están en este momento los bomberos con asistencia de oxígeno y demás.
Profe, Sí, con respecto a las mantas, hemos tenido este sí, tiempo capacitaciones, cursos, tuve un par de cursos virtuales y demás. Lo que es la Unión Europea y todo lo que es Estados Unidos, la normativa NFPA y demás, ya sí, establecen que la manta no es un método seguro para la extinción, debido a que la tenés que dejar varias horas y no te garantiza la extinción del mismo no, y es bien. peligroso para el personal a la hora de destaparlo porque puede dar condiciones de explosión y deflagración. Eh, Exactamente, y eso con es lo que iba. respecto a sumergirlo en lo que es piletas, es un método, sí, que se está utilizando mucho ahora en piletas o contenedores, eh, que bueno, da buen resultado, pero asimismo el auto bajo el agua sigue ardiendo, digamos, su buen tiempo porque Exactamente, genera su propia reacción en cadena por la liberación de hidrógeno al quemar, digamos. ahí iba, a eso iba. No me dejaste terminar el video. Mira el video que sacan la manta y fíjate lo que sucede. Que es una característica que tiene las de litio, es eso, la reacción en cadena es muy difícil de romper. Miren cómo apenas lo saca, arranca de nuevo. Eso sucede, en el agua sigue sucediendo, y lo otro que recomiendan es venir con una pala mecánica, hacer un pozo en la tierra y meterlo y taparlo con tierra, que es la única que te va a disminuir el riesgo de lo que puede llegar a generar el incendio ese. Es todo un problema, a eso iba. El tema de los autos eléctricos es todo un problema por la batería de litio. La reacción en cadena que tiene la batería de litio es muy difícil de cortar, entonces los métodos que están utilizando siguen investigando. Lo que hacen con la manta esta es disminuir el daño colateral, digamos, en el lugar hasta que puedan usar otro método. Pero usted póngase a pensar, se prende fuego adentro, en medio de una ciudad, un auto eléctrico. ¿Dónde saca una pileta? ¿Dónde se excavó un pozo para meter el auto completo con una pala mecánica? Llevar una pala mecánica a tal lugar, hacer un pozo y taparlo en ese lugar. Así que lo que utiliza la manta es como para disminuir un poco la situación. Nada más. Es Y paliativo. ¿cómo? Un paliativo, Es exactamente. paliativo, es paliativo, pero. Exactamente, bueno, lo pongo como ejemplo para que tengan totalmente cuidado cuando ustedes vayan a asesorar, más que todo, supongamos que no tanto en un vehículo esto, pero no sé, una concesionaria que vende auto eléctrico o una casa que tenga paneles solares con las baterías eléctricas de litio metidas en la cochera. Bueno, Pero hay que te tomar digo un todas las caso, medidas. escucha, Sí, Lisandro, una cochera sí, en un Fernando. edificio. Sí, Entra un auto eléctrico, es un peligro es inminente, un pero peligro total. total, Exactamente. totalmente. Porque, Hay lugares que lo están prohibiendo. y sí, Tienen lugares específicos. Las cocheras públicas ahora le están exigiendo que sea alejado, que tenga un montón de condiciones para que sea exclusivo para auto eléctrico. No lo podés estacionar en cualquier lado. Bueno, acá en Argentina todavía no tenemos nada de eso. Y hoy, como le digo, a usted lo que más le va a tocar, una casa o un edificio o un comercio que tenga pantallas solares y que tenga baterías de litio también ahí adentro de la casa. En una Profe, instalación. Sí, algo que se Juan. empezó a aplicar también acá en Argentina, que lo he sentido nombrar mucho con unos colegas de Buenos Aires, es que ya no dejan ingresar todo lo que son monopatines eléctricos dentro de las oficinas de trabajo en los edificios. Ahora les Exacto. exigen que los dejen afuera o hay directamente lugares que ya le designaron una parte del parque, digamos, de estacionamiento específico para todo lo que es a batería. Exactamente, porque tienen el mismo problema, son baterías de litio y ahí tenemos el mismo problema, la misma situación. Así que bueno, es para dar un ejemplo de todos los tipos de fuego, cómo es la química, la física, este es el inicio de esta materia que después se complementa con incendio 2, la para prevención de incendio 2. Es un mundo, ustedes siempre tienen que pararse de la situación que son del profesional, que los tiene que asesorar, capacitar a toda la persona que los soliciten, los contraten a ustedes para esto, y la mayoría de las veces van a tener que analizar muchas situaciones. Primero, ¿qué van a proteger? Obviamente que lo primordial es la vida de las personas, después va a estar lo material, y después van a ver con qué sistema de extinción vamos a pagar o vamos a contener esos principios de incendio de acuerdo al material que tengamos, el costo o la pérdida que puede llegar a tener material, priorizando siempre la de las personas. Entonces, va a decir, che, ¿puedo poner un sistema de extinción
para frenar de un auto eléctrico abajo un edificio de vivienda? Sí, capaz que sí, pero la mejor es no poner esa fuente de ignición de un incendio que te puede quemar un edificio de vivienda donde viven 200 personas, poner una bomba de tiempo, digámoslo así, a un auto eléctrico en una cochera subterránea. Entonces, no. Prioridad, y bueno, si vos tenés cochera subterránea y alguna al aire libre, y los autos eléctricos van a tener que estar al aire libre, no debajo, porque la prioridad es cuidar a las personas. Después lo material, y al último va a terminar siendo la prioridad de decir, che, bueno, tengo que darle una solución. En algún lado el auto eléctrico se va a estacionar, el monopatín en algún lado se va a estacionar. Entonces, después llegamos a lo último. Respuesta le tenemos que dar a todo. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Como les digo, la vida humana y después lo material. ¿Estamos, gente, con esto? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ahora no, profe. Clarísimo ¿Quedó todo. claro todo? Sí, Después de la clase capaz que tenemos muchas preguntas. no hay ningún problema. Los vamos a hacer después, vamos a ver la parte práctica, vamos a hacer algún ejercicio donde tengan que determinar ustedes. Ya voy a revisar bien el programa, pero creo que ustedes en esta primera parte no hacemos el cálculo. ¿Por qué? Lo comento así, que cuando nosotros vamos a hacer el análisis de un edificio o de un ambiente, digamos un ambiente X, de acuerdo a la carga de fuego, a las distancias de las puertas de emergencia, a la superficie cubierta, es cuando nosotros vamos a decir, acá tiene que haber tantos extintores de tal capacidad. Recuerden que la parte de los extintores, que lo vamos a ver en la próxima clase, tienen una capacidad extintora, que no la vimos hoy. La vamos a ver en la clase que viene, no se los tiro así para que ya lo vamos hablando, pero todos los extintores tienen una capacidad extintora. Y nosotros, por ley, de acuerdo a una superficie, el uso y las distancias que tengamos, van a tener que ser, che, yo tengo que tener una capacidad extintora 4A, 5B, 4A, 2B, ya lo vamos a ver bien eso cómo se hace, y después por las distancias que tengo, la salida de emergencia o por los puntos de incendio, de posible incendio que tengo, y van a tener que ser 1, 2 o 3 cada extintores. Eso va a variar de acuerdo a la superficie, la distribución y demás. Vamos a hacer le voy a mostrar un par de planos y los vamos a ubicar y vamos a decir por qué o no. Pero bueno, déjenmelo que eso lo estoy elaborando todavía. Lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, gente, no sé si quieren hacer una pausa o largamos ya con la otra materia. Así terminamos en horario. Te corto un ratito, Lisandro, para responderle ahí a Francisco que consultó en el chat. Dale. Lisandro nos va a pasar el material y se los voy a enviar en el grupo, quédense tranquilos, y la clase está todo grabado, chicos. Yo cuando termine lo subo todo a YouTube y a partir de mañana va a estar en el canal para que lo puedan rever, ¿sí? Ok, y el material después lo sube Lisandro, el material tuyo, Me lo va a pasar a mí, yo se lo subo al grupo, Ah, vos lo chicos. subís. Sí, sí, yo se lo subo, quédense tranquilos. A la escuela virtual, perdón, María, ¿verdad? En el grupo se los puedo pasar. Ah, lo paso. Bueno. Sí, sí, Ok, si lo bien. quieren en la escuela virtual lo subimos ahí también, no hay ningún problema. Capaz que en la escuela Ok. virtual sea mejor porque ahí podemos cliquear, digamos, qué materias queremos sacar el material, va a quedar como medio más organizado, porque por ahí en el grupo entre tantos mensajes se pierden a veces las cosas, me parece. Buenísimo, Sí, sí. buenísimo, se lo subimos Exactamente, ahí eso es lo que iba a entonces. decir. De acuerdo. Listo, listo. Una Bárbaro. pausita de 5 minutos, ¿puede ser? María, te están hablando a vos, que sos la coordinadora aquí. ¿Cómo no alcancé a escuchar? Una pausita de 5 minutos, Sí, no hay problema, ¿puede hacemos 5 ser? minutitos. Sí, sí. Dale, Gracias. volvemos. A las Volvemos en 45. 5, a las Gracias. 45. Bárbaro. Gracias. Ok.